Todos. Hoy es mi primer programa formal en Cananga y como tal yo quiero implorar a mi Padre Celestial, Cristo Jesús, que ponga en mí lo que debe ser para ti, que me va a ver. Ese es mi deseo y eso me lo propongo en el nombre de Jesús. Gracias, aspiro y espero ser de beneficio para todo aquel que me esté mirando y en lo adelante le dé seguimiento a este programa pensando en voz alta. Porque eso voy a hacer frente a ustedes y para ustedes, pensando en voz alta, pensando cosas, analizando cosas, definiendo cosas, para que ustedes me escuchen y lógico, analicen, también piensen y también lleguen a conclusiones. Como primer programa de esta serie, que espero sea larga y sobre todo positiva, hoy me propongo hablar de lo que es un escenario político. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? ¿Y cómo se come, para decirlo en cibaeño? Y regularmente cuando hablo de esto yo comienzo haciendo una pregunta: ¿cuál es el animal que más se parece al conejo? Mi experiencia cuando he hablado de esto a nivel de conferencia es que la gente me diga la liebre, el burro y una serie de animales más. La verdad es la siguiente: el animal que más se parece al conejo, a un conejo, es otro conejo. No hay otro animal que se pueda parecer, y no es un sofisma, no es eso, es que esa es la realidad. El ejemplo, la pregunta, es para que sirva de ejemplo de las cosas que a veces hacemos. Cuando vamos al campo político, a lo que ya yo hablaba del escenario político, y uno se pregunta, ¿cuál es la diferencia que hay entre un escenario y otro? Hay diferencia. ¿Qué es lo que más se parece a un escenario? Lo que más se parece a un escenario político es otro escenario político. ¿Y por qué? Porque las cosas que componen un escenario político son las mismas donde sea que estemos hablando. Estamos hablando en República Dominicana o en Venezuela o en Panamá o en Nicaragua o en Costa Rica, a donde quiera que estemos, los componentes del escenario político son exactamente iguales en términos denominativos. Es decir, un escenario es igual en cualquier lugar del mundo en términos de composición, en términos de construcción. Un edificio se hace con cemento, varilla, bloc, pintura, etcétera. Donde usted lo vaya a hacer debe tener alguno de esos elementos, si no todo. Entonces el escenario ocurre igual. El escenario de hoy, el de mañana, el de aquí, el de allá, está integrado, está conformado por las mismas cosas, por los mismos elementos. ¿Qué hace que tenga importancia el escenario en el campo político? En que más del 90% de los políticos confunden los escenarios, entienden que son exactamente iguales en términos de resultado hacia ellos. La composición, decíamos, la integración de un escenario es la misma, los mismos elementos, pero no es igual para mí que estoy de frente a ustedes que para ustedes que están frente a mí. O sea, yo veo cosas de ustedes que ustedes no la ven. Ustedes ven cosas de mí que yo no la veo. Entonces, tenemos que analizar con detenimiento, con mucha finura, diría un amigo mío, cómo es eso. Bueno, un escenario está integrado, decíamos, por las mismas cosas. Pero el comportamiento de ese escenario va a ser diferente para mí como lo va a ser para los demás que formamos o estamos dentro de ese escenario. La mayoría de los políticos irrumpen en el escenario, pero ni siquiera se detienen a analizar qué es lo que está pasando dentro del escenario. Por lo tanto, no sabrán
qué cosas tienen que cambiar si hay que cambiar, qué cosas tienen que fortalecer si hay que fortalecer, qué cosas tienen que incluir si hay que incluir, cuáles pudieran necesitar eliminar, sino que van al escenario, van al lugar, van, como diríamos nosotros los del campo, llegan al terreno, les parece bueno para la agricultura, y a mí me gusta la piña, vamos a sembrar piña, y siembran piña, pero sucede que el terreno estaba apto para sembrar ajíes. Entonces cuando siembra la piña se te van a dar la piña, pero tal vez un 2, un 5%. Cuando si sembrar ajíes, entonces se te va a dar un 95 o un 98%. Entonces de ahí la importancia de usted no irrumpir en un escenario político, cuando estamos hablando de actividades que tienen que ver con más personas. El escenario es un lugar donde se van a desarrollar actividades, donde no solo va a estar usted presente, usted va a tener personas que le van a enfrentar, usted va a tener personas que le van a versar, usted va a tener personas que lo van a observar y que van a intentar lograr lo que usted quisiera lograr, pero sucede que esas cosas a lograr es solo una, y como tal entonces no puede ser subdividida, y usted coge un 50, el otro coge un 40, el otro un 10, no, usted tiene que adueñarse del escenario. Si no lo hace, lo va a hacer otro, alguien va a hacer. La mayoría de los políticos que yo observo, y no solamente ocurre en República Dominicana, sino en gran parte de Latinoamérica, a mí me ha tocado trabajar la asesoría política de República Dominicana, aunque no demasiado, pero en otros países lo he logrado hacer. He tenido esa oportunidad, como es el caso de Panamá y fundamentalmente en Venezuela, donde he desarrollado gran parte de mi carrera profesional en los últimos 20 y pico de años. En esos lugares yo he encontrado la misma situación. ¿Cuál es? Que los políticos van al escenario sin saber a dónde van, que van allá sin saber qué es negativo, qué es positivo, qué le conviene, qué no le conviene. El escenario, decíamos, es un espacio, lugar, tiempo donde se van a desarrollar o se desarrollan actividades, en este caso política. Ahí vamos a tener, por ejemplo, una campaña política. Una campaña que quiere decir una guerra, entre comillas, quiere decir las realizaciones de batallas o de implementación de táctica y ese tipo de cosas. Esos elementos que decíamos que conforman de manera permanente y segura un escenario, algunos de ellos son el ente oficial o gobierno. Usted no puede ir a actividad política sin saber cuál es la situación real del gobierno de turno, en qué situación está, tiene fortaleza, tiene debilidades, está haciendo cosas buenas y malas, cuáles son mayoritarias, en fin, tiene que dominar en términos de conocimiento cómo está el gobierno de turno. Y el gobierno quiere decir no solamente el ejecutivo, el legislativo, también tiene que hablar del judicial, pero con solo conocer eso no es suficiente, porque usted tiene que hablarme también de cómo está conformada la oposición a ese gobierno, que a lo mejor usted es parte de ella. ¿Cómo se comporta? ¿Qué hace usted? ¿Cómo actúan o interactúan los partidos y los movimientos políticos? Lo tercero que usted tiene que dominar en términos, reitero, de conocimiento es cuál es la situación de las entidades sociales, empresariales, sindicales, profesionales, de qué manera están interactuando, con qué hace el colegio médico, el colegio de ingenieros, qué hacen los empresarios, los industriales, los taxistas. Esos elementos, a lo mejor desde el punto de vista institucional, no tienen una actuación directa, pero esas instituciones son conformadas por entes, por personas,
lo que significa que alguna actividad, en su gran mayoría siempre, tienen actividades políticas, aunque sea al margen de la institución a la que pertenezca. Eso es parte de lo que hay que conocer. Pero nosotros no podemos estar ajenos a las influencias que pudiéramos estar recibiendo, positivas y negativas, de lo internacional. En este momento, por ejemplo, hay una guerra que se libra a miles de kilómetros de aquí, pero de algún modo nos estará influenciando, de algún modo nos estará afectando. Bueno, eso hay que conocerlo, hay que saber qué pasa con la situación Rusia y la guerra que está librando contra Ucrania. Nosotros debemos saber además qué está pasando con los medios de comunicación, cuál es el comportamiento, cuál es la capacidad de influencia, sobre todo en los últimos tiempos el tema de las llamadas redes sociales, hasta dónde que están llegando realmente, cuál es el porciento que es afectado, influenciado por ese sistema de comunicación o esa metodología de comunicación. Y como eso, otros elementos más, que son conocer eso, es fundamental para conocer el escenario político. Es a partir de ahí entonces que nosotros podemos tomar decisiones con respecto a cómo vamos a interactuar o actuar dentro del escenario que nos corresponda o en el que estemos entonces. Un escenario político tiene que siempre estará en la siguiente. Primero, tendrá una parte positiva, me refiero desde el punto de vista suyo, o sea, cómo es que ese escenario se está comportando conmigo. Ya yo sé cuál es la situación de los diferentes elementos, ya yo sé qué pasa con el gobierno, ya yo sé qué pasa con la oposición, ya yo sé qué pasa con los partidos, ya yo sé qué pasa con las entidades, reitero, empresariales, profesionales, etcétera. Pero también sé las demás cosas que ya referí para no repetir. Ahora, la suma de esas cosas, ¿cuál es el resultado que yo, como candidato a lo mejor, como líder, como jefe político, como dirigente político, se comporta con respecto a mí? Dentro de ese 100% que tiene todo escenario, ¿cuánto de ese 100 me es positivo? ¿Cuánto de ese 100 me es negativo? ¿De quién quiere saber de mí? ¿Quién no quiere saber de mí? Pero siempre va a haber un tercero, que es el tú no me importa, ni te odio ni te quiero. Ese no sabe, no responde, ese independiente, ese no opinador, sin posición definida, es lo que nosotros, lo que trabajamos de estrategia política, llamamos neutro. Esos neutros son trascendentalmente importantes. Nosotros tenemos varias maneras de definir cómo llegar a conocer el escenario en todas esas composiciones, cómo actúan los elementos, reitero, cuál es la composición porcentual con respecto a mi visión o a mi candidatura o a mi liderazgo. Entonces esas cosas nos van dando unas informaciones que nos van a llevar a otro punto que es importante. Pero ese otro punto lo vamos a ver en este siguiente segmento de nuestro programa Pensando en Voz Alta. Los lunes a las 11 de la mañana, hora de República Dominicana, o sea que estamos hablando de 6 horas de diferencia, a través de Cananga TV. Yo más que agradecida por estas facilidades que nos brinda el señor Darío Cuba. Gracias por permitirnos a través de tu plataforma llegar a más ciudades en otras partes del mundo. Cananga Televisión, mi nombre es Junior Esquimal Guerrero, muchas cosas buenas, bendiciones, se me cuida. Bueno, un saludo muy especial para Cananga Televisión, que estamos aquí activos. Wester Rivas, Cananga Televisión, sigue en sintonía, por favor. Un saludo muy especial para los televidentes, los que siguen el programa
Cananga Televisión. Muy contento de estar compartiendo con ustedes. Un saludo para Cananga Televisión de parte de Tony Batista, pelotero profesional de las Águilas Cibaeñas. Decíamos, ¿cómo conocer? ¿Cuáles son los elementos prácticos que debemos usar para conocer esas composiciones y sobre todo los resultados? Porque llegar a conocer qué piensan las instituciones, dónde están paradas, cuáles cosas aspiran, es importante. Pero también probablemente más importante para un político es saber de qué manera eso le responde a él. Es decir, ese por ciento que lo aversa, ese por ciento que lo apoya, ese por ciento que no lo apoya para nada. Una de las maneras más común de hacerlo se llama encuesta o mediciones. Esas mediciones nos dicen a nosotros, y están bien formuladas, que es la primera parte de una encuesta, es decir, cómo formular esa encuesta de manera que me responda a las inquietudes que yo tengo y me responda sobre todo cuáles son las aspiraciones de ese pueblo que mañana pudiera votar a favor o en contra de mí. Esas encuestas nos dicen, esas mediciones nos dicen, por ejemplo, el punto que más busca una gente cuando hablan de, hay una encuesta rodando por ahí, ¿cuánto tiene fulano? Bueno, eso es importante, claro que sí. Pero hay unos detalles, una encuesta bien formulada y bien con buenos y profesionales resultados que te dicen más cosas que para un estratega, y es por lo menos lo que yo hago, son tan importantes o más que aquello. Porque si bien es cierto que es trascendentalmente importante saber qué piensa la gente con respecto a mi candidato, qué piensa la gente con respecto a los candidatos competidores, yo quiero saber por qué no nos apoyan. Yo quiero saber cuál es la tasa de rechazo que tiene mi candidato y que tiene la oposición o mi oponente. Y yo necesito saber esas cosas, porque esas son las cosas que me van a ir dando elemento, material para yo trazar lo que mañana voy a hacer y que voy a llamar estrategia política y comunicacional. Yo no puedo avanzar hacia la construcción, formulación de una estrategia política y comunicacional si yo no conozco algunas cosas puntuales. El primero es el escenario. ¿Cómo está integrado? ¿Cómo está respondiendo en términos porcentuales a mi candidatura y con ello a mis competidores? ¿Cuáles son los elementos que yo debo trabajar? Bueno, lo primero es que si yo no domino el escenario, yo no domino la campaña, y si yo no domino la campaña, casi seguro que yo voy a perder esa campaña. Cuando yo veo una encuesta, uno de los puntos que yo primero voy a ver es cuál es la tasa de rechazo de mi gente y de la competencia. ¿Por qué hago eso? Bueno, yo estoy convencido, y así me lo dicen los números, que cuando yo tengo una tasa de rechazo por encima del 35%, no existe manera alguna de ganar una campaña electoral. No es posible, numéricamente hablando, que un candidato que pase del 33%, exacto, pero yo le agrego 2 punticos, del 35%, o que tenga el 35% o más, pueda ganar unas elecciones. No existe, no hay experiencia que yo conozca en 35 años que tengo trabajando esto. No conozco nadie que haya logrado la victoria teniendo más de un 35 o más por ciento de rechazo. Saque números, no es tan complicado hacerlo. Cuando yo tengo un 35% de rechazo, quiere decir que yo tengo un techo de crecimiento hasta un 65%. Pero cuando yo alcanzo un 65%, yo estoy alcanzando el 100% de los votos posibles. Eso no es posible. O sea, no existe. En este momento, a nivel de Latinoamérica, nosotros tenemos un presidente que está
que probablemente sea el presidente de mayor aceptación a nivel de población, se llama Bukele, no llega al 80%. No es posible llegar ahí. Eso quiere, pero un 80 de un 65%, tú tienes que alcanzar casi el 85% de los votos disponibles para ti. Sabemos lo difícil que es llegar al 50%. Por eso en países como el nuestro hay segunda vuelta. Y en la mayoría de los casos regularmente hay que llegar a una segunda vuelta. Porque muy poco, por no decir casi ninguno, apenas 2 que yo recuerde, han llegado al 50%. Imagínese llegar a un 50% cuando usted lo que tiene es un 65% de mercado probable. Es decir, un 50% se convierte en un 90% casi de lo que serían los votos elegibles. De modo que la conclusión sobre ese tema es que usted no puede ganar siendo candidato si su tasa de rechazo llega a 35 o más. Eso es una verdad absoluta casi. No me gusta usar ese término, pero es una verdad que no tiene discusión. Invito a los que no se han paseado por ahí que analicen eso y hagan números para que vean que no hay manera material de ganar unas elecciones si usted tiene una tasa de rechazo. Por lo tanto, cuando hay una encuesta que llega a mi mano, una de las cosas, reitero, que yo busco es cuál es la tasa de rechazo mío y cuál es la competencia. Porque dependiendo de eso yo tengo que actuar ahí, porque hay manera de revertir, pero también hay manera de hacer crecer. Yo tengo ejemplo cuando yo fui a dirigir la campaña de Hugo Chávez. Chávez tenía 32 de rechazo y la competencia tenía 26. Nosotros entonces nos propusimos tratar de invertir eso, hacer que Chávez bajara del 30 y que la otra persona que veíamos como el competidor directo pasara de los 30. Afortunadamente lo logramos. Hicimos cosas como, por ejemplo, en una investigación encontré que a Chávez había un gran número de personas que no lo escuchaban. No era que lo apoyaba, no era que lo adversaba, era que no escuchaba su mensaje. Y como no escuchaba su mensaje, yo no puedo odiar ni querer a los que no conozco. Entonces, Chávez resultaba medio rechazable para alguna gente en términos de figura. Ahí comenzó la transformación física que logramos hacer de Hugo Chávez. Y le quitamos aquellos colores grises y aquellos colores marrones y aquellos colores verdes. Y comenzamos a usar camisa blanca y camisa azul clara. Comenzamos a usar corbata vistosa, chaqueta que no se usaban entonces. Y comenzamos a convertir aquella figura de poder, de fuerza, con unos gestos, en una persona con una mano suave, controlada, sin mucho espaviento, sino con cierta delicadeza, con una sonrisa, con la mayor cantidad de tiempo posible en el aire, cuando era el caso de televisión. Y eso fue haciendo lo que decíamos, de militar a presidencial. Eso lo logramos. Pero también hicimos más cosas para lograr bajar el rechazo de Chávez, que estaba fundamentado fundamentalmente, según nuestra investigación, en el no conocimiento de su discurso, de su manera de ver y las cosas y de cómo hacía los planteamientos y cuáles eran las promesas reales que teníamos en el aire para entonces. Entonces, convertimos a su esposa, María Isabel Rodríguez, en una vocero del candidato Hugo Chávez. Con ella, una mujer físicamente bonita, con muy buena telegenia, entonces comenzamos a convertir a esta figura agradable visualmente, y bueno, y por qué no personal también, pero visualmente una imagen que la gente podía detenerse a mirar. Entonces comenzamos a construir un discurso de cómo ella como mujer veía
lo que pretendía hacer Hugo Chávez. Comenzamos a hacer cosas como, por ejemplo, aquella diera conferencia en instituciones. Yo recuerdo 3 de ellas, que fuimos a donde los abogados, fuimos a donde los ingenieros, e hicimos una reunión bastante amplia con un grupo de logia masónica. Y allí hablaba ella y decía por qué era importante que escucharan el discurso de Chávez, qué era lo que Chávez prometía, qué era lo que pretendía hacer con Venezuela a partir de su gobierno de 2000. Y esas cosas nos fueron abriendo espacio. Comenzamos entonces a unificar criterios con respecto al discurso de María Isabel y el discurso de Chávez, porque María Isabel ya comenzó a llegar entonces a unos segmentos que Chávez no había podido penetrar de manera directa. Lo comenzamos a hacer a través de esa vía y el resultado fue tan bueno que nosotros logramos que Chávez terminara con un 24% de rechazo y Salas Romer, y los números están ahí, terminó con un 32% de rechazo. Eso es parte de lo que nosotros trabajamos en estos casos. Por eso la importancia de esa área, de cuántos son los rechazantes, cuál es el nivel de rechazo. Pero también es importante saber cuántos son los que no le importa. Eso que a veces en la encuesta encontramos por ahí, no responde, no contesta. Y yo le voy a contestarle eso, pero en el próximo segmento. Espere todos los días la primera parte de El Matutino de Cananga con Miguel Colas, donde estaremos ofreciendo entrevistas, comentarios, análisis, deportes y mucho más. La primera parte de El Matutino de Cananga a las 8 de la mañana con Miguel Colas, solo por aquí, por Cananga Televisión. Saludos amigos, les invito a ver todos los domingos a las 9 de la noche lo que pasó en la semana. Decíamos, cuando a mí me llega una encuesta a la mano y es parte de mi trabajo analizarla, obviamente, entonces yo veo varios ítems dentro de ella. O el número uno es cuál es la aspiración de esa población, de ese sector o de ese país o de ese municipio, de esa provincia, según sea el caso. Lo primero es eso, qué es lo que están aspirando, qué es lo que quieren, qué es lo que sienten, qué desean, qué necesitan. Y ojo con necesitan y aspiran, no necesariamente es lo mismo. La gente, sobre todo la gente de bajo nivel intelectual, a veces puede confundir en la expresión una cosa que ellos quieren con una cosa que necesitan. Las aspiraciones no siempre tienen que ver con la necesidad. Entonces, tenemos que aprender, tenemos que hacer un buen análisis bien profundo, bien preciso, bien profesional, para ver si en ambas cosas, si esas dos cosas son iguales, parecidas o diferentes, ¿no? Eso es importante. La parte que, como yo trabajo, eso por ciento, me apoya, me rechaza y no le importo, positivo, negativo y neutro, de la siguiente manera. En el caso de las cosas positivas, yo tengo que crear un discurso, unas actividades para hacer que ese positivismo se mantenga fuerte y se fortalezca. En el caso del negativo le pongo atención, pero prefiero trabajar el neutro, porque si yo me voy directamente al negativo, yo tengo que convertir ese negativo
pasarlo por la línea de neutro para que se ponga positivo. Es decir, una gente que me aversa, probablemente porque soy feo, porque le caigo mal, porque soy comunista o soy demócrata, porque soy revolucionario o soy derechista, por la razón que sea. Entonces yo no voy a hacer un cambio drástico en política, eso no se hace. Yo soy político de derecha. Yo no mañana cruzo una puerta y me convierto en izquierdista. Hay un paso, hay como un descanso, hay como una línea en la que me están convenciendo, estoy pensando porque me gusta lo que escuché. Es decir, hay un proceso en el que yo hago los análisis del lugar para entonces pasar hacia el otro extremo, porque el negativo está a la izquierda o a la derecha y el positivo está en el otro extremo. En el medio están los neutros, que puede ser que, dependiendo de lo que usted haga como líder, como candidato, puede ser que esos neutros arranquen para arriba de usted o arranquen para contrario de usted. Es decir, entonces es ahí donde hay que trabajar. Es en esa franja de gente indecisa, de gente no alineada, donde yo tengo mayor facilidad, más comodidad, probablemente con mayor rapidez, de conseguir incrementar en términos numéricos y porcentual mi sector de positivos. No quiere decir que voy a ignorar por completo lo negativo, porque lo negativo tienen un valor importante en términos más que numéricos, psicológicos. Cuando yo logro traer alguna figura del sector contrario que tengan imagen pública, etcétera, eso tiene un golpe especial hacia la población. ¡Wow! Fulano de tal que se cambió, ¿qué está pasando allí? Y por lo menos podemos mover algunas emociones y sentimientos que puedan haber allí. Es importante hacerlo. Pero el primer tajo, la primera franja en la que yo trabajo es definitivamente la franja de los neutros. Que ojo, normalmente puede ser tan importante en términos cuantitativos como cualquiera de las otras dos. Por ejemplo, si fuéramos a analizar ese escenario ahora mismo en Venezuela, le informo que de acuerdo a mi análisis y resultados de mediciones que he visto, no baja de un 60% el número de personas que no tiene inclinación política en este momento. Entonces es imposible en Venezuela ganar de manera sustantiva sin esa franja, sin la participación de un sector de esa franja, de 1% de esa franja, un 60%. Estamos hablando de los otros un 40%, y de ese 40%, si la mitad no vota, estamos hablando de que vamos a tener un presidente electo con un 20% de la población. Nada sería más débil que llegar a ser un presidente. Bueno, el extremo es que una vez Caldera fue presidente de la República y gobernó con un 28%. Eso fue quien votó por él, un 28% de la población votante. Es un gobierno con cierta debilidad en términos estructurales y de apoyo político. Hay una parte que se me quedó en la parte anterior, pero que creo que es trascendental retomarla para comprender algunos detalles de lo que llamamos escenario político. Yo tenía un vecino al que yo admiraba mucho, Pedido Cabrera. Era un genio de la matemática. Ese señor fue vicerrector académico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y en un momento dado, pienso yo que de manera normal, aspiraba a ser el rector. Porque además no solamente había sido el vicerrector académico de la UAS, era que había sido el vicerrector académico de la UAS más votado de toda la historia de la UAS. En ese momento habían sacado 900 y tantos mil votos, 900 y pico de votos. Cuando él me analizaba por qué iba a la rectoría y por qué iba a ganar seguro, es porque él sumaba a partir de los 960 votos que sacó. Yo le decía, amigo, la gente puede ser que te quiera como vicerrector, no como rector.
porque no es lo mismo. En política aquí ocurre mucho eso. Yo fui el diputado más votado, yo voy a aspirar entonces a ser alcalde o a senador, porque voy a sumar. No es así. La gente no es tu seguidora per se. La gente pensante sobre todo vota por ti en función de que cree que tú tienes las condiciones para tal o cual función, no necesariamente para la otra. Famoso principio de Peter. Tenemos un excelente vendedor, lo ascendimos a gerente de venta y entonces perdimos el mejor vendedor y nos ganamos el peor gerente de venta. Eso pasa en la política también. No sumen lo que ya tienen, porque así no es que funciona la matemática política. El cerebro humano no está necesariamente acondicionado es contigo por hoy y por siempre. No, eso no es cierto. El tema es que desgraciadamente mi hermano y amigo Daniel Cabrera, así se llamaba, perdió, no llegó a 400 votos. Perdió de manera increíble y él no lo entendía, no lo comprendía, probablemente por lo que pasa a veces con muchos de nosotros, que es que creemos que lo que nos dieron, eso ya está sellado. Y nada, es así. Es decir, la gente no vota por ti porque tú eres tú. La gente vota por ti porque tú significas una aspiración por él. Porque tú significas un posible resultado para él. Pero para esa y dentro de esa posición o funciones, no necesariamente para cualquiera. La gente no compra regularmente una camisa, compra lo que significa la camisa. Yo con esa camisa me veo mal, me queda grande, yo no la voy a comprar. Con esa camisa yo me veo bien, me veo más joven, hasta más hermoso. Entonces esa es la camisa que yo quiero. Así pasa en política. Con esa persona a mí me puede ir bien, esa persona puede resolver los problemas de la comunidad, esa persona puede resolver problemas escolares, de seguridad, de lo que sea, pero en esa función. Si lo nuevo de esa función, no necesariamente la gente va a votar por ti. Yo voy a hablar además unas expresiones y unas cosas importantes que debemos tener pendientes en ese escenario para ir llegando a lo que es la construcción de una estrategia que en definitiva es lo que debemos buscar, conocer el escenario para poder construir una estrategia que sean efectivas para lograr el objetivo planteado. Vamos a hablar de eso a continuación. Saludos amigos, tengo el placer de invitarlos a que vean todos los sábados a las 2 de la tarde su programa A Rajatabla, Peña de la Democracia en la República Dominicana. Son ustedes muy amables en estar con nosotros en este momento cuando llegamos a sus hogares. Solo por aquí, por Cananga Televisión. No se lo pierda. Sintoniza todos los días cananga.tv, Cananga Televisión, con una programación 24 horas. Análisis, comentarios musicales, deportes, noticias, programas de investigación y mucho más. Sintonízanos las 24 horas del día. Cananga Televisión. Cuando hablamos de trabajar el escenario, por ejemplo, lo que decía el caso del área del rechazo, nosotros tenemos varias maneras de crecer, pero para mí la más efectiva es haciendo que mi competidor baje y yo crecer. Si yo me dedico a buscar crecimiento, eso mismo va a estar haciendo el competidor. Porque recuerden que esto es una competencia, usted no está solo. Las elecciones se producen porque hay más gente aspirando a la misma posición y nada más es una. Entonces,
Si usted aspira a crecer, eso está bien, pero no olvide que el otro va a aspirar a crecer. Entonces usted tiene que trabajar en 3 direcciones. Número 1, crecer. Número 2, ¿qué usted puede hacer dentro de lo ético, lo moral, etcétera, para que su competencia suba, pero en el rechazo, no en lo positivo? ¿Qué usted puede hacer para que su cliente crezca, pero en aceptación? Es decir, bajarle el rechazo. Mientras usted trabaje, bajarle el rechazo a su cliente y subir el del competidor y trabajar el crecimiento de su cliente, entonces usted está en la ruta adecuada. Usted puede lograr la victoria de esa manera, pero es trabajando esas cosas. En una ocasión, yo dirigía la campaña de un señor que se llamó Alexis Navarro Rojas en Margarita, Isla Margarita. Yo iba contra un señor que se llama Morel Rodríguez, hoy gobernador de la isla, que había sido gobernador de la isla ya 3 veces para entonces. Morel no ganaba por más de 25 puntos en la elección, en los números, y su rechazo no era muy alto. El del mío tampoco, pero yo tenía que hacer algo para ver de qué manera yo lograba hacer crecer ese rechazo. Y entonces lo que hicimos fue, conociendo algunas debilidades humanas de Morel, nos conseguimos que el colegio médico convocara a todos los candidatos a un examen para mostrar y demostrar que no había consumo de estupefacientes, drogas y esa cosa de ninguno de ellos. Nosotros logramos que ahí se incluyera el alcohol. Y en consecuencia, se estableció un lugar público con presencia de la prensa, con el colegio médico, una serie de figuras políticas y públicas. Y Morel cometió el error de no asistir. Eso tuvo un resultado negativo para él, porque entonces los medios, no nosotros, se encargaron de preguntarse a qué le teme Morel. Y lamentablemente, para Morel, 1 mes y medio después, él perdió las elecciones. El crecimiento negativo de Morel creció. Aprovecho para informar que 4 años después, Morel me contrató, le trabajé, y Morel ganó las elecciones entonces. No necesariamente por mí, pero bueno, son de esos casos que se dan en esta profesión. O sea, yo trabajé para Chávez en el 98, ganamos contra Enrique Salas Romer, pero en el 2004 yo trabajé para Enrique Salas Romer y no para Chávez. Nada que ver. Yo no soy político partidarista, ni lo fui allá, ni lo soy, ni soy chavista, ni soy antichavista. Yo soy estratega político, asesor político. Trabajo para el que me contrata, si no es en mi país. Porque en mi país tengo pendiente quién va a ser mi candidato. Porque cuando yo nací, no nació un estratega. Cuando yo nació un dominicano. Por lo tanto, yo tengo que, si voy a trabajar para alguien, yo voy a trabajar para ganar. Yo no voy a trabajar para alguien, sin embargo, que yo crea que no le conviene al país. De modo que hay algunos pruritos que yo sigo y uno de ellos es ese. Yo decía que el conocimiento del escenario tiene que ir parejo con el conocimiento de algunas cosas particularmente importantes para usted. Ejemplo, usted tiene que conocer al dedillo quién es su candidato, cuáles son los momas que él tiene, es decir, cuáles son los criterios psicológicos que él usa, cuáles son esos elementos que a él le pueden afectar, cuáles son esos elementos que a él lo hacen crecer cuando hablamos de tal o cual tema, cuando está en tal o cual ambiente,
¿entiende? Entonces esas cosas usted tiene que dominarlas, usted tiene que saber hasta dónde él llega, hasta dónde puede exagerar lo histriónico o no exagerar, hasta dónde puede meterlo en un discurso de 1 hora, de 30 minutos, hasta dónde debe ser leído o memorizado. Porque usted tiene que pensar en que usted tiene que construir la imagen que anda aspirando, que aspira el pueblo. Usted tiene que trabajar eso. Nosotros tuvimos en Venezuela algunos detalles importantes en la campaña de Hugo Chávez. Uno de ellos fue que Chávez tenía una relación política y personal con Fidel Castro, y eso fue público. Pero Fidel lo recibió y le hizo un recibimiento de grandeza, se puede decir. La oposición comenzó a usar la palabra revolución de parte de Chávez como sinónimo de comunismo cubano. Y confieso que eso no estaba haciendo algún efecto en la campaña, porque había un sector que era enemigo, completamente enemigo de esa posibilidad. Y por lo tanto, iban a hacer lo posible para que Chávez no ganara, porque era contrario a su criterio, a su principio o a su deseo. Esa clase media alta no iba con eso. ¿Qué hicimos nosotros con eso? Primero, pues no podíamos prohibirle que atacaran algo que era visible y que estaba filmado, porque se hizo un video de la visita de Chávez a Cuba y una serie de cosas, discurso de Chávez en Cuba, discurso de Fidel al lado de Chávez. Sí, eso no era negable, eso estaba ahí, y por lo tanto había que trabajarlo sobre la base de eso. Lo que nosotros hicimos fue que esa palabra revolución, que afortunadamente era la más usada, entonces la convertimos en una palabra positiva. Fue la intención. Y en consecuencia, y para lograr eso, lo que hicimos fue que grabamos una serie de comerciales que algunos todavía andan por ahí en las redes, donde Chávez hablaba de qué era la revolución. Revolución es darle solución a los problemas de salud. Vamos a hacer la revolución de la salud. Revolución es darle educación a los venezolanos. Vamos a hacer la revolución de la educación en Venezuela. Y así lo hicimos, mal no recuerdo, fueron como 7 que grabamos. Desapareció el uso y el ataque por esa vía. Contrario al competidor, que tenía algunos problemas que decían de él, que no era muy agradable, que los negros no eran muy agradables. Y nosotros logramos colocar personas de color negro cerca de él y que fueran empujadas en un momento dado por su gente, y eso lo grabamos y eso le hizo daño. Nosotros, al dominar el escenario, al dominar los conocimientos de nuestros clientes, tenemos que preocuparnos por conocer el competidor o los competidores. Porque reitero, si usted es un buen asesor y está trabajando con Pedro, Juan, que está del otro lado, tiene otro asesor tan bueno o mejor que usted. Entonces, usted tiene que saber cuáles son las cosas que pueden venir, cuáles son las cosas que le van a perjudicar a ellos, cuáles son las cosas que van a beneficiar suyo y cuáles pudieran perjudicarle, y ver de qué manera usted evita o potencializa según sea el caso. En el escenario, esos conocimientos son los que nos llevan a tener los elementos necesarios para nosotros poder construir una estrategia política y comunicacional de acuerdo a ese escenario que ya dominamos en términos de conocimiento. Ya yo sé lo que tengo, ya yo sé para quién voy a trabajar, ya yo sé contra quién voy a trabajar, con qué cuento a mi alrededor, cuáles son las estructuras de dirección que tengo, quiénes conforman el comando de campaña, a dónde tengo debilidades, cuáles son esos elementos, qué poder de recursos tengo, hasta dónde puedo llegar. Puedo usar un helicóptero para filmar, puedo usar tengo que quedarme en tierra, todos esos elementos. Con eso, entonces yo me siento, comienzo a elaborar desde el punto de vista de los análisis y a escribir lo que yo llamo elementos para una estrategia política y comunicacional para Juan Pérez,
Juan Pérez como apodo, yo le voy a decir cómo salgo, cómo comienzo y cómo hago lo que es la estrategia para ese escenario en particular. Y eso lo voy a hacer casi de inmediato en el próximo segmento. Sintoniza todo. ¿Qué tal, amigos? Soy Juan Esteban Inver para invitarle todos los días de 5 a 6 de la tarde a que no se pierdan Deporte Total RD. Comentarios, entrevistas, numeritos y todo lo que ustedes quieren saber sobre el fascinante mundo de los deportes. Deporte Total RD, 5 a 6 de la tarde por Cananga Televisión. La televisión en tus manos. Gracias. Bueno, estamos llegando al final del programa, pensando en voz alta. Aspiro que estemos funcionando adecuadamente y que tengamos respuesta de ustedes en los próximos días. Yo voy a decirle al finalizar el programa lo siguiente. Miren, para yo hacer una estrategia, yo no la puedo hacer sin esos elementos que ya dije. Yo tengo que saber cuál es mi escenario, cuáles son mi gente, cuáles son mis competidores. A partir de ahí, entonces yo comienzo a trabajar en la estrategia que tiene que ver con lo siguiente. Primero, la imagen. ¿Cuál es la imagen que yo voy a proyectar de mi candidato? ¿Desde qué óptica? ¿Hacia dónde? ¿Cuál es el discurso de lo que va a hacer? Y cuando hablo de discurso, tengan cuidado, no hablo de oratoria, que es otra cosa. El discurso es el contenido, la oratoria es el vestido. ¿Cómo lo hago? Es la oratoria. Lo que voy a decir es el discurso. Dentro del discurso, entonces, hay varias cosas a tomar en cuenta. Número uno, cuáles son las promesas que voy a usar. Que a propósito, jamás recomiendo más de 3, máximo 3. Lo ideal es 2, no más de 2, porque tiende a olvidarse. Y después vamos a hablar de eso en otro programa. ¿Por qué no pueden ser tantos? Lo otro que hago en un discurso es tener temas de campaña. Yo te prometo esto, pero hay temas que lo analizo dentro del discurso de campaña. Y entonces yo voy a tener una imagen, un discurso con temas y promesas. Importante un detalle, el eslogan. El eslogan es el grito de guerra, es la bandera. Es lo que define al candidato, o que define la campaña, o es que lo que resume la promesa y garantía de lo que te voy a hacer como gobierno o como funcionario X. La gente confunde mucho la estrategia con táctica. Las tácticas son batallas dentro de una guerra. Las tácticas son elementos de una estrategia, no son estrategias. Tácticas son elementos circunstanciales. No otra cosa. Hacer una estrategia tiene que ser un traje a la medida hilvanado, porque la estrategia tiende a ser necesaria modificarla en el camino, por acciones ajenas y acciones propias. Y termino diciéndole, en el próximo programa yo voy a hablar de cómo yo veo en este momento el escenario dominicano. En función de las cosas que hemos dicho ya en este programa, yo voy a hacer un análisis más directo, más práctico, de cómo veo el escenario dominicano en este momento. He estado hablando un poco de eso, pero en el próximo programa lo voy a hacer con mayor amplitud. Y le dejo como final una frase a los políticos, sobre todo. La victoria siempre será más barata que la derrota. Aspire a ganar y no a perder. Dios me le bendiga mucho a ustedes y los suyos. Que Dios bendiga a este país y nuestra gente.
Muchas gracias y hasta el próximo. Rafael Cepede con Pensando en Voz Alta.